tardes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Carver Global Talks by GAN. Este espacio ha sido creado para conectar con profesionales de todo el mundo y explorar juntos temas contingentes y con gran impacto en la actualidad. Si es tu primera vez con nosotros en este espacio, te contamos que Carver University es una institución con sede en Florida, Estados Unidos, y ofrecemos programas de pregrado y posgrado en español e inglés, diseñados para responder a las exigencias del mercado global actual. El día de hoy tengo el agrado de presentar y recibir en este espacio a la doctora Jessica Morales, psicóloga organizacional, magíster en psicología social y doctora en psicología, con una destacada carrera en el ámbito académico y profesional. Ha trabajado e investigado desde los ámbitos de la psicología laboral y social, enfocándose en temáticas como riesgos psicosociales, calidad de la vida laboral, comportamiento organizacional y salud ocupacional. Su experiencia incluye la implementación de estrategias para optimizar las relaciones laborales, el desarrollo organizacional, competencias de liderazgo y bienestar para el desarrollo de organizaciones saludables, logrando resultados relevantes para el bienestar y desarrollo de estas instituciones tanto públicas como privadas. Además, ha sido reconocido por sus aportes al bienestar laboral y a la innovación en la gestión estratégica en diversas organizaciones de Chile. Es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile desde el año 2022, liderando 15 equipos de gestión académica que se distribuyen en las sedes de Santiago, Talca y Temuco. Durante el 2023 implementó el Departamento de Psicología, laboratorios de canal televisión y radio para la carrera de periodismo en las sedes de Talca y Temuco. Es un agrado tener a Jessica en este espacio, a la que también conozco personalmente, ya aparte de su tremenda trayectoria académica y profesional, debo también decir que es una excelente persona. Querida decana Jessica Morales, bienvenida a este espacio, le doy la más cordial bienvenida, la invito yo sé que tiene una presentación por ahí, a ver si la podemos comenzar a proyectar y podemos arrancar con esta conversación que el día de hoy recibe el nombre, su conferencia de Organizaciones Saludables. La pregunta es, ¿tendencia o necesidad? Así que, querida decana, el espacio es suyo. Voy a inmediatamente compartir, Hernán. Primero que todo, muchas gracias por esta presentación. Un gran gusto de saludarte a ti y a todos aquellos que se están conectando y están viendo este podcast, esta introducción. Muy contenta por esta invitación, honrada también de poder compartir algunas visiones, ¿no es cierto?, con respecto a las organizaciones saludables. Así que muy feliz a propósito de saludable, porque vamos a hablar justamente de las características y de aquellos elementos que nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, a tener un desarrollo y un bienestar dentro de las organizaciones. Muchas gracias también por esa presentación. Y bueno, primero que todo, darles la bienvenida a todos y a todas a esta instancia. Hice una pequeña presentación, una síntesis de un trabajo también que se viene desarrollando de mi persona y también con un grupo de investigadores hace bastante tiempo, ¿ya? Y quería contar un poquito cómo ha sido este trabajo y de dónde parte todo esto, ¿no es cierto?, de las organizaciones saludables, que me pareció una muy buena idea de plantearnos y poder conversar, ¿no es cierto?, con toda la audiencia con respecto a si esto hoy día es una tendencia o una necesidad, ¿ya? Porque efectivamente se podría decir que hay quizás una especie de moda, ¿no? De poder focalizar todo lo que tiene que ver con salud mental dentro de las organizaciones a propósito de la pandemia, Hernán. La pandemia vino de alguna manera a mostrar también dentro de las organizaciones, ¿no es cierto?, elementos de la salud mental que si bien es cierto, quizás siempre han estado presentes, con pandemia se aceleró y quedó una evidencia muy relevante, ¿no es cierto?, del cuidado
cómo nosotros podemos focalizar estos cuidados a través de nuestros colaboradores. Así que vamos a comenzar. Primero que todo, quisiera saber si estoy presentando bien, si se ve bien, si está todo ok, si me escucho Se bien. ve todo súper bien y se escucha Perfecto, fenomenal. Así que perfecto. adelante, Jess. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño contexto acá para quienes nos están viendo, un poco contar una pequeña historia de lo que es la psicología y cómo la psicología también a través del tiempo fue evolucionando, ¿ya? El tema de la salud mental ocupacional en psicología siempre se ha visto, ¿ya? Siempre ha estado presente. No solamente en la década del 2000 en adelante, sino que siempre ha estado presente. Sin embargo, dentro de los años, del año 98 en adelante, Martín Seligman, en aquella época, presidente, ¿no es cierto?, de la Asociación Americana de Psicología, APA, hizo un llamado muy interesante, no solamente a psicólogos, sino que en general a todos los profesionales que trabajaban en salud mental, hacia impulsar una mirada distinta, una mirada que fuera diferente con respecto a la salud mental de los seres humanos. Y desde aquí comienza un recorrido bastante interesante porque se planteaba que llevábamos casi 3 décadas estudiando el burnout, ¿no es cierto? El síndrome del estar quemado, pero nunca se había estudiado qué elementos o qué características o de qué manera, ¿no es cierto? Habían personas dentro de las organizaciones que a pesar de haber sobrecarga o haber cambios importantes, ¿no es cierto? Podían salir adelante y ahí tenían una condición quizás más bien de resiliencia. Entonces, Seligman dice, ¿por qué no empezamos a estudiar al ser humano de otra manera distinta? Saquémoslo un poco, ¿no es cierto?, de esta mirada de enfermedad. Atención con esto. Saquemos esa cosa, ¿no es cierto?, de que cada vez que el ser humano entra en un proceso de alto estrés o entra en un proceso de cambio o genera, ¿no es cierto?, una situación de alta complejidad, terminamos estudiando a personas, ¿no es cierto?, que no tienen ganas, que están desmotivadas, que se enferman, de hecho, producto de aquello. ¿Y qué pasa con aquellos que esta situación, por el contrario, de alguna manera pareciera ser que generan una fuerza interior distinta, que efectivamente avanzan y a pesar de cualquier tipo de dificultad, pueden salir adelante, ¿ya? Y desde ahí empezamos a hablar entonces de estudiar las emociones, pero desde el punto de vista de las emociones positivas. O sea, empezamos a dejar un poquito de lado las tristezas, las nostalgias, ¿no es cierto?, los vacíos, y empezamos a mirar entonces la alegría, la fuerza, la motivación, el compromiso y de cómo estos elementos permiten al ser humano y al individuo, de alguna manera, Hernán, florecer, renacer, es decir, pasar las adversidades. Y aquí se generó un movimiento muy importante a partir de este llamado que hace Seligman, se le conoce, de hecho, el padre de la psicología positiva, porque vinieron una cantidad de actores, yo hice una síntesis acá, una cantidad de autores hasta hoy día, que efectivamente se han dedicado a estudiar el psiquismo humano, ¿ya? El comportamiento humano y de qué manera aquellos aspectos de bienestar, ¿no es cierto?, son puestos y son activados para poder sobrellevar situaciones de alta complejidad, no solamente en las organizaciones, sino que en general, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de un sujeto, una persona que se enfrenta a un día a día, ¿ya? Y desde ahí la psicología positiva también le golpeó la puerta a la psicología organizacional, que hasta ese momento, ¿no es cierto?, o psicología ocupacional, que tiene que ver también con la salud mental. Entonces, se golpearon la puerta y dijeron, bueno, si llevamos 30 años trabajando, estudiando el síndrome del quemado, ¿qué habrá en la otra esquina? ¿Qué habrá en la otra línea de continuo?
Y ahí empezaron a aparecer, a emerger una serie de dimensiones y elementos que hasta ese momento, si bien es cierto, los teóricos y científicos de la conducta humana las tenían presentes, no había investigaciones al respecto, ¿ya? Porque estábamos los psicólogos muy focalizados, como acabo de comentar, en aquellos elementos más bien que enferman a la mente, pero ¿cuáles eran los elementos que ayudaban a sobresalir? Y desde ahí empezaron a aparecer estudios, por ejemplo, el flow, ya que es un concepto, un constructo muy interesante, que tiene que ver, por ejemplo, sobre la capacidad que puede tener una persona de concentrarse mucho en algo que le gusta demasiado, ¿ya? Y que pareciera ser que la hora pasa y de repente tú levantas la cabeza y te dices, pero ¿cómo? Tanto rato, porque te absorbe, porque te gusta, porque lo disfrutas. También ahí apareció el tema del engagement, por ejemplo, que se entiende como la pasión por el trabajo, que hago el paréntesis que no es el trabajólico, ¿ya? Podemos hablar de eso después. También aparece estudios, ¿no es cierto? Peterson, Selmayr también van adelantando, hacen un catálogo de las eh, virtudes universales que puede tener una persona, ¿no es cierto?, para poder avanzar frente a obstáculos, y no solamente frente a obstáculos, atención, frente a la vida diaria. ¿De qué manera, ¿no es cierto?, nosotros como personas nos levantamos en la mañana con ese ánimo o no con ese ánimo, pero ¿qué tienen las personas que están motivadas y que les gusta, ¿no es cierto?, ir a sus lugares de trabajo? Aparece también los conceptos de bienestar muy fuerte, que ya estaban, ¿no es cierto?, puestos sin duda en la palestra de psicología, pero se empieza a focalizar también el bienestar subjetivo, ¿ya? Y las emociones positivas. Y de qué manera estos elementos, frente al psiquismo humano, van aportando y van cambiando los patrones conductuales de la persona. Y algo muy importante, digo yo muy importante porque tiene que ver con investigaciones, ¿no es cierto?, que tuvieron que ver con mi tesis doctoral. Cuando estudiábamos, ¿no es cierto?, todos estos elementos, también aparece, por ejemplo, la capacitación, a propósito como algo que tú puedes decir, ¿qué tiene que ver la capacitación con el sistema o con el psiquismo humano? Resulta que dentro de lo que nosotros investigamos, nos dimos cuenta que cuando los trabajadores están capacitados y se sienten efectivamente que manejan, mira lo que es esto importante, que manejan el lugar de trabajo, que entienden su rol, eh, que pueden ser productivos y por sobre todo a través de la capacitación hay un cambio en el ejercicio laboral, se vuelve un factor protector y le genera bienestar, es decir, le genera tranquilidad. Bien, entonces, en síntesis de lo que estoy comentando, pasamos de una psicología, esto es muy interesante porque a partir del año 2000, de hecho se ve muy fuerte, pasamos de una psicología que estaba muy focalizada en los aspectos patológicos, ¿ya? Del ser humano y cómo los aspectos patológicos generan también efectos psicosomáticos en las personas, ¿ya? Es decir, como una patología, ¿no es cierto?, por ejemplo, de angustia, de depresión o algún elemento, ¿no es cierto?, que no te ayudaba a avanzar en el día a día, se iba transformando y se iba evidenciando en el cuerpo, ¿ya? Dolores de cabeza, ¿no es cierto?, las molestias estomacales, los dolores en la cervical, no sé si a usted le ha pasado alguna vez, nada, yo la he tenido, ¿ya? Desde esa mirada, entonces, pasamos a una psicología, gracias a Seligman, a ver aspectos que tenían que ver con salud, ¿ya? Elementos saluginógenos. Es decir, qué dimensiones del comportamiento humano y desde la perspectiva biopsicosocial, es decir, de varios elementos, de varios, si se quiere, sistémicos, ¿no es cierto?, donde nosotros nos insertamos, podemos entonces hacer levantamientos y estudios empíricos y aplicados que nos ayuden a entender la complejidad de la mente humana, Hernán. Porque definitivamente nosotros como personas, seres humanos, tenemos un nivel de complejidad en nuestro psiquismo que si bien es cierto, las ciencias del comportamiento, no solamente la psicología, las ciencias del comportamiento han tratado, ¿no es cierto?, de hacer, si se quiere, un aspecto de clasificación. Hoy en día
particularmente aparecen nuevas cosas, ¿ya? Porque el ser humano es dinámico, ¿ya? Es muy dinámico, es muy cambiante, los ambientes efectivamente le afectan muchísimo y desde ahí entonces aparece, ¿no es cierto?, cómo podemos estudiar, entender a un sujeto que está dentro de una organización y que está en el día a día, muchas horas también, ¿no es cierto? Y que también esta organización en donde está trabajando, ¿no es cierto? Esta persona está también cumpliendo no solo un rol de trabajador, atención, también está cumpliendo, se esperaría, un proyecto de vida, que no es solamente un proyecto laboral, es un proyecto de vida. Entonces, las preguntas que nos surgieron acá, que surgen acá en base a lo que es la psicología positiva, ¿no es cierto? Y de qué manera las organizaciones pueden aportar a que las personas tengan ambientes saludables, comenzó entonces este trabajo de estudiar las organizaciones, estudiar a las personas dentro de, de las organizaciones, mirando de qué manera estas personas se adaptan, ¿no es cierto? ¿De qué manera estas personas logran una buena adaptación, ¿no es cierto?, de manera positiva, entendiendo los ajustes laborales, ¿ya? Porque también es importante indicar que, que claramente existen diferentes escenarios laborales, ¿ya? Y no todos los escenarios laborales van a ser propicios para poder sentirte tú bien, ¿ya? Hay elementos también personales que aquí entran en juego y que tienen que ver, ¿no es cierto?, de cómo yo, trabajador, trabajadora, comparto elementos que están dentro de, en este caso, de la organización. Y uno de los elementos más importantes tiene que ver con la cultura organizacional, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, para poder trabajar las organizaciones saludables o cuál es el foco, ¿no es cierto?, que quería la psicología positiva, pesquisar, básicamente entender cuáles eran los estados positivos de las personas, ¿ya? Y de qué manera estas personas eran capaces de adaptarse, ¿no es cierto?, a estos contextos, por supuesto, impactando en este rendimiento de manera también de alza y por sobre todo no generando disfunciones, ¿ya? Es decir, estados de alto estrés, estados de cansancio mental, ¿no es cierto? Problemas de conciliación familia-trabajo y un montón una lista larga en realidad que ha estudiado el burnout y que ha estudiado el estrés desde este punto de vista de cómo podemos revertir eso y qué elementos se pueden trabajar para pasar, ¿no es cierto?, de un lado oscuro en donde efectivamente la persona se siente ineficiente hacia un lado en donde no solamente la persona se sienta eficiente, sino que también confortable. Y desde ahí también entra entonces el concepto de bienestar. ¿Qué vamos a entender entonces por una organización saludable? Porque aquí ya viene la pregunta, o sea, ok, nos metimos, ¿no es cierto?, a estudiar el comportamiento humano dentro de las organizaciones, empezamos a pesquisar qué elementos positivos, ¿no es cierto?, se evidencian en aquellas personas que se adaptan rápidamente a un sistema de crisis, a un sistema de cambio organizacional o también inclusive a un contexto, ¿ya? A un contexto social, por ejemplo, la pandemia. Entonces, la pregunta acá fue, ¿de qué manera se va a comprender esto? ¿De qué estamos hablando? Obviamente, estos temas, Hernán, son para larga data, o sea, 30 años estudiando burnout, sin duda que aquí los autores también, los científicos, ¿no es cierto?, los investigadores del comportamiento no siempre llegan a consenso, ¿ya? Pero sí hay elementos que se cruzan, ¿no es cierto?, como decimos nosotros, los mínimos comunes que van apareciendo. Si nos imaginamos, por ejemplo, un mapa, ¿no es cierto?, em, de nudos positivos, van repitiéndose ciertos elementos que de alguna manera van conformándose en las instituciones, en las empresas. Y lo primero que indican los autores
que cuando hablamos de organizaciones saludables, más allá de que sea una tendencia y más allá de empezar a aplicar, ¿no es cierto?, programas, eh, la hora saludable y un montón de elementos que por supuesto que sirven, es importante que acá la institución evidencie, atención con eso, evidencie que está ocupada de promover efectivamente el bienestar, ¿ya? El bienestar es una dimensión gigantesca, es como hablar de estrés, ¿ya? Es muy amplia. Pero ¿qué cosas fueron conjugándose? El bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Si lo quisiéramos entender dentro del contexto laboral, a lo menos deberíamos ver estas cuatro dimensiones que, ¿no es cierto?, las instituciones promueven, se ocupan, trabajan en forma constante, ¿ya? Y por otro lado, también se detectó que al trabajar estos elementos, también existen evidencias concretas y empíricas de que los niveles de productividad y satisfacción en el trabajo aumentan. ¿Ya? Bueno, y ahí también salió, yo no lo puse acá por una cosa de tiempo para aprovechar estos 30 minutos, pero salió también, ¿no es cierto?, la famosa lista Place to Work, en donde cuáles son las instituciones, ¿no es cierto?, que todo el mundo quiere trabajar porque pareciera ser que estos elementos están bastante incorporados, ¿ya? Bastante, inclusive en la cultura, ¿ya? O sea, hay instituciones que está inserta en la cultura laboral, la cultura del bienestar, ¿ya? Generan modelos, se han generado también eh, procesos que están muy asociados también a los modelos de calidad, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que aquí las instituciones, si nosotros queremos detectar si una institución, ¿no es cierto?, es saludable o va en vías de ser una institución que le va a promover a sus colaboradores, ¿no es cierto?, una mirada saludable, a lo menos deberíamos ver, ¿no es cierto?, la parte física, la parte emocional, ¿no es cierto?, la parte social, cómo se está trabajando. También va en correlación alta, ya, la productividad y la satisfacción del trabajador de esa institución. Se generan también elementos de identificación muy importantes. Entonces, yo debería tener ciertos indicadores institucionales que me ayuden a detectar el desarrollo personal y profesional dentro de la institución, ¿ya? Porque de alguna manera también lo que nos han planteado las investigaciones es que no existe la institución, el organismo, la empresa ideal, ¿ya? No, no está. Sin embargo, quienes las conforman, recordemos que las instituciones las formamos las personas, sí podemos ver características, ¿ya?, dentro de la institución que se trabajan, como la resiliencia y también la sostenibilidad a largo plazo, ¿ya? O sea, de qué manera somos sostenibles en el mercado, ¿no es cierto? Y nos mantenemos con este grupo de personas que nos pueden, ¿no es cierto?, generar divisas y nosotros también a ellos. Y desde aquí una mirada interesante, porque también eh, dentro de todo de estos largos años, ¿no es cierto?, de trabajo con las organizaciones y desde el punto de vista del bienestar, tanto la OMS, ¿no es cierto?, como la OIT se han pronunciado al respecto. No es que se estén pronunciando recién con estos temas, Hernán, pero sin duda y sobre todo después de pandemia, fueron declaraciones también que se ajustaron y fueron mucho más profundas. Por ejemplo, la necesidad, ¿no es cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice que es un derecho, ¿no es cierto?, es un deber de las instituciones crear climas laborales adecuados, tener infraestructura física absolutamente acorde al tipo de trabajo que se está realizando, que las prácticas y las políticas que generan las instituciones, ¿no es cierto?, protejan, tengan un foco en la protección de la salud del trabajador, la seguridad y, por supuesto, que deben pronunciarse constantemente frente a estos entornos saludables, habla la OMS, ¿ya? Por su parte, la OIT
también habla de los entornos, pero aquí fue un poco, yo diría que fue un poco más fuerte, ¿ya? Porque hace o declara, ¿no es cierto? Lo declara como un principio. Dentro de sus principios, el quinto principio lo declara como un derecho fundamental, ¿ya? ¿Qué cosa? Tener trabajadores y trabajadoras que estén en entornos saludables, que estén en entornos seguros, que la persona goce de condiciones laborales que promuevan y protejan su salud mental, su salud física y todo aquello que tiene que ver con bienestar. Por lo tanto, podríamos indicar que a partir de esto se genera el concepto o lo que nosotros hemos denominado un ecosistema organizacional que está basado en el bienestar. ¿Y de qué se trata un ecosistema de bienestar? Primero tenemos que entender que las organizaciones, ¿no es cierto?, están llamadas, sin duda, a generar espacios, ¿no es cierto?, que estén focalizados al bienestar del trabajador, pero también tenemos una parte importante de parte de los trabajadores, las trabajadoras, los colaboradores, las colaboradoras, la jefatura, en fin, todos los que componemos una organización, hacernos cargos también de nuestra propia salud mental. Entonces, cuando estamos hablando de estos ecosistemas basados en el bienestar, no solo estamos hablando de incorporar programas, iniciativas, ¿no es cierto?, o sistemas que nos ayuden a desarrollar y mejorar la salud mental dentro de la institución, sino que también estamos hablando de una necesidad importante como un sistema vivo, ¿no es cierto?, que va cambiando, que hay que ir mejorándolo y que por supuesto son responsabilidades compartidas también, ¿ya? Porque efectivamente yo puedo generar, por ejemplo, acá las dimensiones organizacionales que nos focalizamos desde el punto de vista del ambiente, las estructuras y las políticas, normas, procesos claros, las prácticas de reconocimiento, por ejemplo, que han sido súper buenas, los canales de comunicación efectivos, ¿no es cierto? La retención del talento, que es un elemento muy importante que está asociado al bienestar, ¿no es cierto?, de una organización, de las personas y de todo el sistema dentro de lo que es la cultura del clima. Cultura es muy importante en lo que es el elemento de salud mental dentro de las organizaciones. El tener valores compartidos, el que se reconozca, por ejemplo, el buen talento, los rituales de celebración, por favor, esto es muy importante, Hernán. Fíjate que hay investigaciones que indican que las organizaciones, las áreas, ¿no es cierto?, cuando se reconocen un trabajo bien hecho, ¿no es cierto?, genera emociones de felicidad y por sobre todo identificación. Las relaciones laborales saludables, por ejemplo, ¿no es cierto? Y un elemento último que se está agregando en el 2023, el compañerismo. Lo encontré precioso. Es decir, no solamente apoyar al compañero porque está con una baja, ¿no es cierto? O porque te lo está pidiendo el jefe, sino que de qué manera el equipo efectivamente genera un compañerismo y se activan los factores de riesgo de protección. Desde el punto del liderazgo, aquí definitivamente pasa adelante, ¿ya? Dentro de todas estas investigaciones de bienestar y salud, definitivamente el liderazgo tiene un rol importante. Nuevamente el liderazgo sale, ¿ya? Pero sale con mayor fuerza. Es decir, estamos hablando de aquellos estilos de liderazgo que promueven el bienestar, que promueven la salud, como el transformacional, el participativo, ¿no es cierto? Liderazgos que son abiertos, liderazgos que más bien focalizan a un nosotros y no a un yo y a ustedes. Cuando somos, o no esos liderazgos, ¿no es cierto? Que cuando viene el éxito, sin mí no hubiese sido posible. Y cuando viene el fracaso, definitivamente el equipo. Muy importante, cómo el liderazgo se involucra con sus equipos y efectivamente promueve el nosotros. Desde las personas, y aquí me detengo un poco más, acá viene un punto muy central, ¿ya? Es decir, cómo las personas que estamos dentro de las organizaciones, ¿no es cierto?, estamos aportando dentro a la contribución. Efectivamente, tenemos ciertas disposiciones que quizás van más bien en la línea de los rasgos, de las estructuras de personalidad, que les ayudan a promover, ¿no es cierto?, este bienestar, como por ejemplo la capacidad de resiliencia,
la posibilidad también de las personas de poder tomar, ¿no es cierto?, procesos o instancias que le ayuden a avanzar en relación em, a, por ejemplo, análisis de sí mismo, ¿ya? Yo acá pongo mindfulness, algunos ponen también el tema, ¿no es cierto?, de meditación, que ayuda mucho. La inteligencia emocional hoy día, que también se está trabajando mucho, de qué manera yo gestiono, ¿no es cierto?, las emociones dentro de ambientes conflictivos. El engagement, ya asociado muy a un involucramiento que va más allá del simple trabajo, el sentido y el propósito, ¿no es cierto?, de tu vida, de tu proyecto de vida y cómo esta organización, ¿no es cierto?, te da los escenarios para que tú puedas ejercer este proyecto de vida. Y otro elemento también que es importantísimo tiene que ver con los rasgos, pero también con los hábitos, ¿ya? Y aquí hay un tema que es muy interesante porque los hábitos están asociados al bienestar, ¿ya? Y cuando hablamos de hábitos, hablamos no solamente de hábitos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con levantarse muy temprano o tener las horas de sueño adecuadas, sino que también de una toma de conciencia, si se quiere, eh, por ejemplo, de tu nivel de sobrecarga, cómo tú te das cuenta, ¿no es cierto?, que a lo mejor la planificación que estás haciendo en tu trabajo no te está haciendo efecto y genera también efectos secundarios a otros. eh, ¿Para qué hablar de los hábitos que tienen que ver ya con vicio? ¿Ya? Que efectivamente ahí eso hay un deterioro de salud, todo lo que tiene que ver con cigarrillos, alcohol, exceso de medicamentos también, ¿no es cierto? Que se ha comprobado mucho últimamente, ya el exceso de medicamentos para cualquier cosa. Con tanta tecnología también de fármaco, tenemos otro tipo de acceso, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, aquello, tiene que ver con hábitos también. Entonces, este ecosistema de bienestar, ¿ya? Que es un sistema vivo, absolutamente vivo, cambiante, y adaptado, por supuesto, no solamente a la organización, a las personas, sino que también al medio donde se encuentran, ¿no es cierto?, las organizaciones, es un sistema que amerita constantemente ser revisado, constantemente ser mirado, ¿ya? Porque es un ecosistema que, por un lado, es interdependiente, es decir, entendamos como una mirada más bien natural, donde el ser humano está inserto, ¿no es cierto?, en una organización, sin duda, pero también lo que estamos hablando es que las personas estamos insertas en una organización, pero que es natural la organización. ¿En qué sentido? Estamos compartiendo con otros seres humanos. Por lo tanto, acá debe haber, ¿no es cierto?, una bidireccionalidad entre el sistema que te entrega, perdón, la organización y también cómo los trabajadores y trabajadores, ¿no es cierto?, tienen esta relación viceversa con la organización. Entonces, hay un elemento ahí y esto se refleja muchísimo, muchísimo de una manera muy, yo diría, em, clara, por ejemplo, los estudios de clima, ¿ya? En los estudios de clima laboral, esto se ve bastante fuerte, ¿ya? Este ecosistema te debe promover y entregar retroalimentación, ¿ya? Es decir, eh, idealmente, cuando se generan programas de bienestar, se sacan indicadores, ya se extraen indicadores para poder evaluar, por ejemplo, de qué manera las personas se sienten reconocidas, si se celebran los logros, cómo se están reforzando aquellos esfuerzos internos. Las personas se sienten felices, se sienten orgullosas de pertenecer a la institución tanto, tanto, cuando ven, no sé, la institución ahí en una propaganda, en una publicidad, le dicen a sus hijos, mira, yo trabajo ahí. ¿Ya? Esos elementos también tienen que ver con este ecosistema. Y por supuesto, lo que hemos venido conversando es la adaptación, pero no solamente adaptarse, sino que evolucionar, ¿ya? Evolucionar en esta instancia. Y la evolución acá tiene que ver
con cómo nosotros recogimos, ¿no es cierto? Nos adaptamos a los cambios internos que pueda tener una organización, por ejemplo, las nuevas políticas, instalaciones, ¿no es cierto?, de sistemas de plataforma que tengan que ver, ¿no es cierto?, con ciber, las crisis sanitarias, por ejemplo, o los cambios de los mercados, ¿ya? Y también de qué manera eso se ajusta, ¿no es cierto?, al bienestar tanto individual, subjetivo, como la misma organización nos entrega un bienestar colectivo, ¿sí? Entonces estamos hablando, mi querido Hernán, de un win-win, ¿ya? Es decir, ¿cómo podemos tener dentro de nuestras organizaciones personas que estén felices y obtener a la vez resultados sostenibles de esto? Y efectivamente aquí las investigaciones nos indican que existe una sinergia, se da una sinergia muy rica, muy positiva, basada en el bienestar, en que cuando existen personas felices dentro de la organización, sin duda los resultados se disparan de productividad, ¿ya? Ese ecosistema, ¿no es cierto?, que te provee la organización al cual tú perteneces, de alguna manera se genera, ¿no es cierto?, esta retroalimentación que me va gustando más, que me hace sentir, ¿no es cierto?, más identificado. Y por eso nosotros acá a veces hacemos la pregunta y nos hacen la pregunta, bueno, ¿realmente tendré que invertir en toda esta cosa de salud mental, de trabajo, traer psicólogo, antropólogo, trabajadores sociales y todo aquello que estudian el comportamiento humano para generar, ¿no es cierto?, un ambiente y que las personas se sientan contentas? Absolutamente sí. Es una inversión, no es un gasto, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde el bienestar, cuando nosotros entendemos, ¿no es cierto?, el bienestar y ponemos nuestros esfuerzos, a eso me refiero con inversión, efectivamente se genera una riqueza, ¿no es cierto?, de un ciclo productivo, ¿ya? Ahora, ¿pueden haber bajas? Sin duda, la existen. Y de ahí entran los modelos de calidad, Hernán, que te ayudan, ¿no es cierto?, a regular y a detectar qué cosas, qué elementos, ¿no es cierto?, qué nudos se te están generando en esta riqueza, ¿no es cierto?, de bienestar, de ciclo, para poder ir haciendo los ajustes necesarios. Hay ocasiones en que tú te das cuenta, por ejemplo, que se genera un choque en un cambio de proceso, ¿ya? O sacaste un cargo, la estructura organizacional, te diste cuenta, hiciste un análisis, dijiste, no, este cargo hay que fusionarlo, ¿ya? ¿De qué manera entonces esos elementos que están y que son necesarios, sin duda, realizarlo, afectan al trabajador? ¿De qué manera lo van a afectar? De ahí los modelos de calidad están muy hoy día trabajándose con el bienestar de las organizaciones y con el bienestar del trabajador. Por lo tanto, los resultados tienen que entregarnos, ¿no es cierto?, una información mutua. Es decir, sentirse valorado, como dice ahí, apoyado, sin duda el colaborador, el trabajador, la trabajadora, el jefe, ¿no es cierto? Cualquier pieza humana que esté dentro de una institución que sienta que está siendo valorado, que está siendo considerado, los niveles de desempeño y de logro se refuerzan. Y un elemento aquí también que es muy importante, que sale en el por qué hacer inversiones importantes en la felicidad de los colaboradores, Hernán, tiene que ver, fíjate, con la confianza que va generando el colaborador, la colaboradora con su propia institución, ¿ya? El colaborador sabe, siente, lo vive, me van a apoyar, ¿ya? No me van a dejar solo. Frente a una situación importante, voy a tener el respaldo de mi líder, de mi gente, de mi jefe, de mi grupo, de mi gerente, del directorio, de donde uno lo quiera mirar, ¿ya? Porque esto tiene que ser un elemento que se impacta desde la cultura. Para ir cerrando, algunos hallazgos ya desde las cifras, ¿no? Por ejemplo, se han hecho investigaciones cómo la felicidad efectivamente ha aportado hacia la productividad. Acá tenemos, ¿no es cierto?, una medición de un grupo de investigadores que hizo una medición en donde se dieron cuenta que la productividad dentro de un año aumentó un 12%.
Esto no es menor, un 12% en una organización a este nivel es importante. También se han hecho investigaciones sobre la correlación, ¿no es cierto?, del engagement, ¿ya? Es decir, la pasión por el trabajo, este involucramiento, como un medidor de resultados de negocio. Es decir, personas con engage, se llama, personas con mayor engage, son personas también con mayor satisfacción laboral. Eso es interesante. Mira, fíjate que acá teníamos, les puse un indicador que decía 18% menos de rotación. O sea, las personas que tienen engage, que están involucradas, ¿no es cierto? Baja absolutamente los estados de rotación y por supuesto también sube la rentabilidad, ¿ya? Se han hecho también correlaciones importantes sobre el bienestar emocional y el desempeño. Mira, correlaciones de 0,30, ¿ya? O sea, el bienestar psicológico y las evaluaciones de desempeño efectivamente te dicen, ¿no es cierto?, que van unidas y dentro de la mirada contraria, ¿no es cierto?, el ausentismo, ¿no es cierto?, como un valor también que aparece a mayor, si se quiere, para entender esto, ¿no es cierto? Mayor bienestar, menor ausentismo. Los recursos laborales también han sido medidos, ¿de cierto? De qué manera yo siento que tengo todo lo necesario para poder trabajar, ¿ya? De qué manera, ¿no es cierto?, eso se apoya. Efectivamente, correlaciones indican que, de hecho la varianza lo indica, que a mayor percepción de recursos laborales, es decir, que yo cuento con todos aquellos elementos, no solamente elementos de recursos físicos, atención, sino que propuestas, ¿no es cierto?, en la cultura, que yo efectivamente veo políticas que se están instalando para el cuidado, por ejemplo, de los hijos, la conciliación trabajo-familia, todo aquello que se entiende también como recursos laborales, efectivamente aumenta mi engagement y también aumenta mi rendimiento. Retorno de la inversión en términos de engagement, también se han hecho estudios, ¿no es cierto? Por ahí por el año 2015, disminución de la rotación, menos autentismo, más rentabilidad y por supuesto también impacto no menor en los efectos o en los objetivos estratégicos, ¿ya? Eso también es muy relevante, cómo los objetivos estratégicos a través del bienestar y la felicidad de los trabajadores se logran en menor tiempo, Hernán. Además, y eso también es muy relevante porque obviamente nosotros hacemos objetivos estratégicos, ¿no es cierto?, cortos, medianos, largo plazo. Se ha descubierto que cuando se generan programas dentro de las organizaciones que están focalizados al bienestar, a la salud mental y a que las personas sean más felices, se logran más rápidamente los objetivos estratégicos. Algunas implementación, sugerencias, por supuesto, de cómo se lleva esto a las organizaciones, ¿ya? Este es una síntesis, ¿ya? Ahí les puse como los meses para que más o menos tengamos una idea. Por supuesto que depende de de la estructura organizacional, de la naturaleza de la organización, de la cantidad de personas, etcétera. Pero a modo de síntesis, ¿ya? Lo primero, como todo proyecto, requiere un diagnóstico. O sea, yo no puedo llegar a una institución a implementar un programa sin ni siquiera saber quiénes, cómo, cuáles. O sea, misión, visión, valores, propósito, objetivos estratégicos, cuáles son las proyecciones, cuál es la naturaleza. Debemos meternos, empaparnos, entender a la organización, digo yo, como un paciente, ¿ya? Hacer una anamnesis, una comparación en qué están, ¿ya? Y cuáles son las líneas bases que tienen con respecto a esto. Hay organizaciones que no tienen absolutamente nada, que fue lo que pasó en pandemia, ¿ya? Me tocó, ahí hicimos trabajos bastante bonitos en la universidad, muchos estudiantes en práctica, ¿no es cierto? Al retornar pandemia, aprovechaban y decían, oh, qué bueno que llegaste, vamos, queremos hacer un plan de salud mental. Entonces, la organización, el diagnóstico, ¿no es cierto?, de qué niveles de bases tienen con respecto a estos temas es muy importante. También es muy importante los diseños de esta naturaleza desde la mirada colectiva.
¿ya? Es decir, no solamente llegar con un programa, instalarlo como un yunque, digo yo, este es un mandato, hay que hacer esto, ¿ya? No, aquí hay levantamiento, hay que involucrar a las personas, ¿no es cierto?, a los colaboradores, preguntarles también, ¿no es cierto?, de qué manera ellos creen, participarían. O sea, aquí se necesita de todas maneras involucrar al trabajador, a la trabajadora, ¿no es cierto?, eh, cómo podríamos estar, ¿no es cierto?, implementar ciertos programas. Hago un pequeño paréntesis. Tuve la posibilidad de hacer un trabajo muy bonito en Codelco, con los con los mineros, con los viejos, como le decimos aquí en Chile a los mineros, en donde estábamos trabajando salud mental y familia. Y claro, uno llega y dice, bueno, vamos a hablar teoría, vamos a hacer... Caballero, miraban, decía, esto es una pérdida de tiempo. Yo no quiero esto, ¿ya? Ojo con ese tipo de cosas cuando se implementan y no se considera en el fondo a quién lo va a recibir. Eso es lo que quiero transmitir. Siempre hacer implementaciones pilotos, por supuesto, que son la base de cualquier modificación y cambio, y sobre todo entender que esto es parte de una mejora continua, que yo ya lo había dicho hace un rato. El bienestar, ¿no es cierto?, está asociado, sí, a los rendimientos, está asociado también a todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la salud y la productividad. Por lo tanto, son miradas regulares de esfuerzo y constantes, ¿ya? No es un hito, no es que el año el año 2021 partimos esto, el 22 algo hicimos, el 23 nos olvidamos y el 24 de qué es lo que era el programa. Eso está sin duda destinado a morir y, por supuesto, a generar inclusive efectos colaterales más graves en los colaboradores, ¿ya? Esto tiene que ser un proceso continuo que está asociado a los modelos de calidad también y, por supuesto, estar constantemente en una revisión. ¿Qué te parece? Súper simple. Muchas gracias, Jessica. Si gusta, ahora dejas de compartir Gracias. la pantalla para que Ahí, brevemente podamos tener un espacio de conversación. O sea, primero que todo, agradecer la tremenda exposición que nos ha entregado, todo el material. Yo también sé que detrás de esta presentación y la perspectiva con la que tú nos entregas tiene que ver también con tu trabajo doctoral, tiene que ver también con investigaciones que has realizado de primera fuente también y junto a tu equipo de investigación. Así que en primer término, poderte dar las gracias por esta presentación tan redonda de principio a fin, que considera, la verdad que me quedo con poco espacio para poder como resolver las preguntas, porque la verdad que siento que por es una favor. presentación que desde el enfoque que le has dado, obviamente cubre bastantes preguntas, ¿ya? No entregas plazos, no entregas tips, no hablas también de diferentes dimensiones en cómo observar también una organización saludable y cómo poderlo lograr, ¿ya? Pero de todas formas, para que pueda quedar como quizá un poco más claro el mensaje, ¿ya? Me gustaría que pudiésemos abordar dos preguntas brevemente de Cana. Ya, Una que va orientada a propósito de cuáles son los principales obstáculos, desafíos, quizás más aproximado como un desafío, quizás más que un obstáculo, que enfrentan las organizaciones actualmente para convertirse en espacios saludables. Y dependiendo de ese beneficio, obstáculo, como tú nos quieras explicar, ¿cómo se podría obviamente superar ese desafío? muy interesante la pregunta, de verdad, y creo que es clave, ¿ya? Y voy a hablar de la experiencia, y no solamente la experiencia, sino que también de las investigaciones, pero aquí me quiero referir un poco más de la experiencia, ¿ya? Creo que Exacto. uno de los grandes obstáculos que aquellos que están en estos programas y queremos implementar estos programas dentro de las instituciones tiene que ver con la cultura organizacional, ¿ya? Em, Las culturas organizacionales son un marco referencial de de todas las organizaciones. Y cuando hablo de marco referencial, es un marco referencial de comportamiento, ¿ya? Porque podemos tener culturas declaradas, que las vamos a ver claramente, ¿no es cierto?, en la misión, en la visión, en los propósitos, en los valores, pero también está esa cultura
oculta que decimos, así como, nosotros lo ponemos en la academia, el currículum oculto, está Los la códigos no cultura pública, escritos. ¿Ah? sí, ¿ya? Claro. Está el efecto cultura, porque esto, esto derrocar paradigmas. O sea, para poder instalar estos programas, ¿no es cierto? Y mirar la salud mental, mirar el bienestar, mirar la felicidad y todo lo que hemos hablado para nuestros trabajadores, primero tenemos que sacarnos que la gente está enferma, porque muchas veces dice, oye, pero tú me estás diciendo que acá quiere decir que las personas están enfermas, entonces voy a tener hartas licencias, y no es eso, ¿ya? Por eso partí indicando inicialmente que es mirar al ser humano, pero desde otra dimensión, desde la necesidad de activar más su bienestar, ¿ya? Entonces, una de las grandes, volviendo a la pregunta, la cultura organizacional es uno de los elementos quizás más complejos de trabajar. ¿Por qué? Porque si yo no, yo hago un trabajo de esta naturaleza y hago una declaración, pero en el día a día yo no lo veo, la verdad es que un trabajo, y ahí sí que es dinero perdido. ¿Ya? Es terrible, ¿ya? Porque, oye, pero ¿cómo si mi jefe me dice que da todo un discurso, ¿no es cierto?, de la cohesión grupal, de la identificación, de que todos somos uno, y resulta que llego de la licencia o le estoy contando una situación en particular, ni siquiera se sabe mi nombre, pasado. Entonces, para poder soslayar si se quiere, esa piedra, ¿ya? Ese Sí. nudo, ¿ya? Em, Aquí es muy importante quienes dirigen las organizaciones, ¿ya? Como decimos en psicología organizacional, la cúpula, ¿ya? Hernán, los directores, los gerentes, las altas autoridades, llamémosle como queramos. Doctora Morales, Sí, y ahí en ese mismo punto, porque tiene que ver con esta segunda pregunta, creo que para allá vamos, para aprovechar como el impulso, ¿cómo cruza todo esto que está justo hablando a través del liderazgo? ¿Cuál es correcto. qué rol cumple esta figura para aquellas de aquellos líderes que nos están viendo? ¿Cómo Sí, también pueden ser como un agente activo en este cambio y dentro de esta cultura que se busca que sea saludable? sí. Em, Experiencia. Esto tiene que ser un compromiso real, ¿ya? Mm. Tiene que ser algo que, si un gerente, un ministro, a propósito que estamos trabajando también por esos lados desde el Ministerio de Educación, em, un director, ¿no es cierto?, dice ya, efectivamente, necesitamos hacer, ¿no es cierto?, un trabajo de esta naturaleza, partamos de aquello, o sea que esto tiene que ser un compromiso absolutamente real, em, un No sé compromiso, si ¿no es soy cierto?, que yo. se sienta más allá de que yo vea supuestas cifras, ¿ya? Para eso, quienes van a implementar estos procesos, la sugerencia siempre ahí es preguntarle a quien te está llamando, no sé, si supongamos que alguno de nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, quienes están tomando estos cursos, les toca ser asesor, ¿ya? De algo de esta naturaleza. La pregunta clave es, ¿para qué usted quiere hacer esto? Ah, es que la empresa de al lado la está haciendo, ah, por moda. Volvamos a la primera pregunta, ¿ya? A la pregunta que abre esta conversación. Porque si es por moda, sí, pero ¿cuánto le va a durar la moda? Y lo peor de todo es que cuando se hace por moda, se pierde la credibilidad y se te van a ir las personas. Entonces, acá es importante que se debe, primero que todo, antes de empezar a comentar, ¿no es cierto?, cómo, cuándo, la experiencia, los efectos, etcétera, etcétera, la persona que está golpeando la puerta y que requiere un programa de esta naturaleza, como consultor, asesor o parte de un proyecto, se le debe educar, ¿ya? Porque no siempre quienes golpean, ¿no es cierto?, estas instancias ven los efectos que se están generando
pensemos en una pirámide, ¿ya? O pensemos en las personas que están en la primera línea, que digo yo. El que recibe al cliente molesto, el que recibe, ¿no es cierto?, al estudiante enojado, o el que recibe, ¿no es cierto?, a cualquier, por la naturaleza, ¿no es cierto?, de la organización, persona. Esa primera línea, ¿no es cierto?, es importante pesquisarla y ver qué tan sintonía, ¿no es cierto?, están las personas que están dirigiendo aquello. ¿Ya? Es decir, las personas que están en la cúpula, ¿no? Yo hablo de cúpula para que se entienda, porque si no hablamos de organizaciones estructurales, matriciales, líneas. Mm. Entendamos las personas que están dirigiendo esta institución. Y ya hablo de institución, no hablo de área ni departamento, no, hablo de institución. La primera pregunta que hay que hacer es, ¿para qué? ¿Para qué quiere hacer esto? ¿Ya? Y desde el para qué se despejan muchas cosas. Y cuando te puedes dar cuenta que efectivamente hay una conciencia y existe, ¿no es cierto?, una cuestión real, y aunque no la existiera, a lo mejor pueden existir algunas fantasías y mira, la verdad es que tengo que hacerlo porque la ley porque hay leyes también que están saliendo con esto, aún así es necesario educar sobre estos elementos a quienes te están pidiendo, ¿no es cierto?, estas instalaciones. Y cuando digo educar, no solamente estoy hablando de marcos teóricos y de todo lo que hemos hablado, sino que educar en los efectos, educar, ¿no es cierto?, en términos de presentarles el beneficio, pero también presentar, ¿no es cierto?, aquellos elementos que podrían salir que no son muy positivos, como por ejemplo la no mantención de un beneficio, ¿ya? Entonces tenemos impactar en la cultura, y para impactar en la cultura, Hernán, y aquí me quiero detener, que es algo muy importante, esto va más allá de que la institución genere una política con respecto a esto, sino que tiene que ver cómo esa política se operacionaliza en el día a día y efectivamente genera un efecto de un compromiso que sea real. Creo que uno de los grandes problemas que hemos visto en las instituciones es cuando hay declaraciones, ¿no es cierto? Hay apertura, eh, hay una declaración del líder, ¿no es cierto? Que vamos a hacer, somos, y resulta que a la semana siguiente o el mes siguiente se ven los efectos contrarios o simplemente no se ve un efecto, ¿ya? Entonces, esto es un trabajo, esto es una educación, esto es una readecuación del pensamiento y también entender que todos y todas las personas que conforman una organización requieren, ¿ya? Requerimos de focalizarnos en el bienestar y en la salud mental, pero más no mirado desde la enfermedad, sino que también entender que todas las personas en ciertos tiempos del año tenemos down y de qué manera, ¿no es cierto?, se le puede apoyar a ese colaborador, a ese trabajador, justamente para que ese down, que es natural en las personas, en todos, no llegue a niveles tan profundos que perdamos ese recurso humano. Y ahí es el tema del talento y la retención. Doctora Jessica Morales, la verdad que siempre es un gusto, es una tremenda oportunidad de aprendizaje poderla escuchar con la claridad en la que nos transmite sus conocimientos, sus investigaciones. La verdad que no me queda nada más que agradecer en nombre de Carver University, en nombre de nuestra universidad, el que haya podido dedicar un poco de tiempo de su apretada agenda en participar de este espacio, en transmitir también esto. Este tema tan relevante acerca de la salud en las organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, en línea, presenciales, sea cual sea, hoy que también siempre el mundo ha estado convulsionado, pero soy un convencido que la tecnología hace que convulsione mucho más. Entonces Así creo es. que se hace más relevante poner estos temas sobre la mesa y por cierto que dentro de nuestra línea académica tanto de investigación como de formación universitaria, está la psicología tanto en el bachelor como también en la maestría. Así que agradecemos Maravilloso. enormemente su participación, su tiempo, doctora Jessica Morales. Muchas gracias. Me empiezo a despedir ya, a cerrar este espacio de algunas palabras también de cierre, decana.
Muchas gracias. No, encantada. Muchas gracias a ti, Hernán, a todo el equipo que está detrás, que son varios. Nos vemos nosotros, pero justamente aquí hay un equipo muy importante. Agradecerles también la participación de todos que nos escucharon y encantada para esto y para otras más cuando ustedes lo requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Nos despedimos de todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy y les recordamos que este evento está siendo grabado y queda a disposición principalmente de nuestra comunidad académica para que lo puedan revisar. Creo que especialmente esta sesión ha estado bien contundente, con datos bien precisos, así que ciertamente va a ser un recurso académico muy utilizado por nuestra comunidad. Recordar a nuestros asistentes que sus certificados de participación llegarán a sus correos electrónicos dentro del plazo de 10 días. Antes de despedirnos, agradecemos nuevamente a la decana Jessica Morales de la Universidad Autónoma de Chile, agradecemos al equipo de comunicaciones de Carver University y nos volvemos a encontrar en un próximo Carver Global Talks. Que estén muy bien. Hasta luego.